Hoy martes va a ser el día más difícil de la guerra en Irán, que comenzó hace exactamente 10, hoy es el día 11. 8 de la mañana, 26 minutos, el secretario de Defensa norteamericano dice que hoy será el día más duro de los ataques contra Irán y seguramente el más duro contra Teherán en particular. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Lo dijo Néstor hace algunos minutos Pete Hegseth, del secretario de Defensa o de Guerra, en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane durante una conferencia de prensa de actualización de los primeros 10 días de la guerra desde el Pentágono. Dicen que han logrado destruir, han atacado unos 5.000 blancos en el marco de la operación Furia Épica. Y dice Hegseth, no cederemos hasta que el enemigo Irán sea derrotado totalmente. Esto quizás yendo en contravía o sumándose a esas declaraciones confusas de las últimas horas del presidente Donald Trump, quien había dicho primero que la guerra estaba prácticamente terminada, dijo que era una excursión de corto plazo, pero al mismo tiempo no daba una fecha límite, una fecha para el fin de esta guerra. También advirtió Hegseth, a propósito del nuevo líder supremo en Irán, que le haría muy bien si escucha al presidente Donald Trump. También le preguntaron si es cierto, si son ciertos los reportes de que ha resultado herido en un ataque por parte de Israel y Estados Unidos. Él dijo que no podía comentar al respecto sobre eso, pero sí añadía lo siguiente sobre su advertencia de que hoy se espera el bombardeo más intenso por parte de Estados Unidos. Escuchemos. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire. Hoy va a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. Vamos a tener la mayor cantidad de aviones de caza, la mayor cantidad de tropas, la mayor cantidad de ataques. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que Irán tiene menos misiles y menos capacidad de hacer daño a los Estados Unidos y a sus aliados allí en Medio Oriente. Era la advertencia por parte del secretario Pete Hegseth, quien también se refería a lo que ha sido la tensión de los Estados Unidos en las últimas horas y tiene que ver con la navegabilidad a través del estrecho de Hormuz. Advirtió que si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo en ese estrecho, será golpeado con más fuerza que nunca. Esto sumado a los comentarios de hace algunas horas del presidente Donald Trump en el mismo sentido, y también diciendo o sumando ese compromiso por parte de las fuerzas de los Estados Unidos de que empezarán a escoltar a tanqueros que transiten a través del estrecho de Hormuz, porque recordemos que una de las grandes preocupaciones de la Casa Blanca es el incremento en los precios del barril de petróleo, que a su vez están generando un incremento en los precios de la gasolina, que ya está golpeando los bolsillos de los estadounidenses. Y de hecho ya hay algunas encuestas aquí en Estados Unidos, una por ejemplo de NPR de los últimos días, que arroja que el 56% de los estadounidenses está en desacuerdo con esta guerra en Irán. Néstor. Claro, porque les está tocando el bolsillo. Juan Camilo, gracias. A propósito de lo cual, atención, en este momento están cayendo los precios internacionales del petróleo, que están por debajo de $92. Ayer habían alcanzado a estar casi en $120 el barril. Caen también los precios internacionales del gas natural. Enrique Rodríguez. En efecto, el precio del petróleo, Néstor, está esta mañana en el entorno de los $91, $92, pero más cerca de los 90 a lo largo de toda la mañana. Una jornada que ha sido de pérdidas que se calculan en esta sesión del entorno del 7% y que tienen que ver con esas palabras de Donald Trump que acabamos de escuchar, pero únicamente con esas palabras, porque en realidad no ha pasado nada más. La situación en el Golfo Pérsico sigue siendo de bloqueo en el estrecho de Hormuz y de recorte en la producción de los países petroleros de ese mismo entorno geográfico, pero a pesar de todo eso, el movimiento que ha tenido el petróleo en las últimas horas ha sido de casi $30 en negativo, de esos casi 120 a los 90, 91 en los que se encuentra esta mañana. Eso está impulsando también, y de qué manera, a todas las bolsas europeas. París está subiendo un 1%, 1,60%, el FTSE 100 de Londres un 1,53% y encabeza de nuevo la subida, como ayer las pérdidas, las bolsas de Madrid con un 2,43%. Tiene que ver mucho con las materias primas lo que está pasando, y también, como decías, con el gas.
gas, los futuros del gas están perdiendo esta mañana un 14,09%. Recordemos que ese material es fundamental aquí en Europa para muchas centrales de ciclo combinado que son usadas para producir energía eléctrica, Néstor. Enrique, 8 de la mañana, 31 minutos, y efectivamente la contradicción del presidente Trump de los Estados Unidos, que la guerra está a punto de terminar, es la que provoca esta caída. Digo contradicción porque al tiempo su secretario de Defensa anuncia que hoy será el peor de los 11 días de guerra. Teherán es el blanco esta mañana de los ataques de Estados Unidos, pero también de Israel. Sobre lo que pasa en el Medio Oriente, está contraatacando Irán. Informa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, porque una cosa es lo que se está viviendo en el terreno y otra cosa es esta guerra retórica que hay entre Estados Unidos e Irán. Por ahora, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dice que no es cierto lo que ha dicho el ministro de Guerra norteamericano, de que hayan destruido su arsenal de misiles y que estén disparando mucho menos. Dice que su programa de misiles no ha sido destruido y que están desplegando proyectiles en mayor cantidad y con ojivas que pesan más de 1 tonelada. Es lo que está diciendo la Guardia Revolucionaria a esas palabras del ministro de Guerra norteamericano. En este momento, Irán lo que está haciendo es volver a bombardear Teherán. Recordemos que el día de ayer lo cubrió de una nube tóxica, producto del ataque a infraestructura petrolera, pero ahora está disparando directamente sobre la capital. Dicen que Teherán ha sufrido uno de los bombardeos más intensos durante esta noche, uno de los más intensos de la guerra. Eso es lo que dice el ejército israelí. Irán, a su vez, está utilizando sus drones para atacar a los países que tienen bases norteamericanas en ellos. Por ejemplo, en Bahrein ya murió una persona esta mañana y también en Emiratos Árabes Unidos. Y allí lo que ha llamado la atención también es que se suma a esta guerra de amenazas el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien esta mañana en una reunión de su gobierno dijo que estaban en proceso de quebrarle los huesos al régimen iraní. Así lo decía. Dice, nuestra aspiración es guiar al pueblo iraní para que se deshaga de la tiranía. Al final depende de ellos, pero no cabe duda que con las acciones tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y nuestra mano sigue actuando. Aún no hemos terminado, era lo que decía en esas palabras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El canciller iraní también dijo que iban a tener la capacidad de pelear durante todo el tiempo que fuera necesario, y a eso se sumó el que se considera hoy el jefe de la Guardia Revolucionaria, el que está comandando la guerra, que es el brigadier general Ibrahim, que él lo que hizo fue decir que incluso podían aguantar 10 años de guerra en contra de Estados Unidos. Así lo decía. Dice, yo como alguien informado digo que estamos preparados para 10 años de guerra con Estados Unidos, por lo menos 10 años, tal como estamos usando ahora nuestros misiles y nuestros drones. Néstor, y lo que están sufriendo bastante son los países que son socios de Estados Unidos, porque ellos no estaban preparados para la guerra, no sabían que iban a tener que defenderse, y ahora lo que tienen es que pedir ayuda para saber defenderse de esos drones iraníes, Néstor. Estás escuchando